Bueno, y como le habíamos quitado la palabra al maestro Natividad Castrejón, se la devolvemos, maestro, y usted puede decirnos lo que usted guste. Muchas gracias. Bueno, a mí lo que me parece grave en este tema es cómo una vez más se muestra o se demuestra la fragilidad de nuestras instituciones. O sea, otra vez el problema de fondo, ¿no? Se supone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene facultades amplias para este tipo de decisiones, que hay una comisión independiente y estamos envueltos nuevamente en un conflicto, en un escándalo, en donde hay muchos temas a debatir. Yo parto del principio de que los bienes públicos son bienes de la nación y que el gobierno tiene la obligación de administrarlos y buscar el mayor beneficio posible. Estas nuevas tecnologías implican que el gobierno conserve su derecho sobre ellas y que obtenga a cambio la mayor cantidad de recursos económicos por ellas. El problema es cómo esto se vuelve una red de chantajes, cuando empiezan los chantajes de los dos lados, los amagos, las amenazas, a revelar sucesos que han tenido entre ambos, enturbian por completo el ambiente político, y en este caso un ambiente que debiera ser estrictamente técnico. Entonces, más allá de la libertad de expresión, que todos seguramente defendemos, yo creo que más que quedarnos en la anécdota, hay que revisar el marco legal. Porque si cada vez que el gobierno, en uso de sus facultades, pretenda rescatar, como le llaman técnicamente, estos bienes públicos, cada actor político afectado en sus intereses va a responder de esta manera, destapando una cloaca que entre todos han ido construyendo, pues van a tener al país constantemente en vilo y nos vamos a perder lo que realmente es el fondo, lo que realmente es importante, el marco legal, la soberanía del país y el derecho que tiene la nación sobre los bienes públicos. ¿Y usted qué opina? Porque de todo este dimes y diretes entre Multivisión y Los Pinos, pues hay alguien que está sentado en su silla esperando ver pasar el cadáver. Ese es Televisa. ¿Usted qué opina? Bueno, yo ahí difiero en cierta manera de lo que dice Nati. A mí este tipo de cuestiones, pues es la única manera que tenemos de enterarnos lo que pasa al interior de los grandes niveles del poder. O sea, es el pleito simplemente entre el presidente de la República y uno de los varones de los medios. O sea, todo un personaje. Y la única opción que tenemos los ciudadanos comunes y silvestres, pues es de que se enojen las comadres para que salgan las verdades. Porque digo, de todo lo que se ha dicho, yo creo que parte importante es verdad. Y algo queda que no estábamos enterados que estaba sucediendo. Definitivamente, confirmamos alguna sospecha, pero además tenemos otras versiones. Incluso ellos mismos lo confiesan, dice cuando Lozano, en esta entrevista, normalmente cuando lo calumnian, ya ve ligón, llegón y todo, o sea, se acostumbran a calumniarlo, generalmente en la misma línea de que amenazó y dijo y todo lo demás, o copelas o cuello, y cosas por el estilo. Dice, es que nos amenazó con revelar esto. Entonces, ya bueno, él mismo está confirmando la versión. Cierto. O sea, si lo está revelando, o sea, no dijo, no me iban a chantajear o me iban a inventar o a calumniar. No, lo iba a revelar, cosa que es cierto. Sí coincido en cuanto a que es lamentable que la conducción, en primer lugar, quien ejerce una función pública tiene que hacerlo, y así lo dice desde el momento que toma posesión y protesta el cargo, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación. Entonces, esto de que te quito, te doy porque me convienes o porque me caes gordo y demás, es lamentabilísimo por un lado. Y por el otro lado, en donde quienes usufructúan, yo digo, desde un inicio ilegalmente, valiéndose de influencias, prebendas y demás, un bien que es público y que ahora lo quieren hacer aparecer como expropiación. Por ahí leí alguna nota que estaban expropiando, no. Que no es eso. No es eso, porque no es de ellos, el espectro es de la nación. Entonces, qué lamentable esta visión tan personalista y tan corta, patrimonialista,
en ver cuestiones que no solamente por decreto, no solamente por disposición de la Constitución son de todos, sino por razón natural. No podemos seguir con los medios en manos de los grandes varones que deciden de qué nos enteramos, de qué no nos enteramos, de qué nos reímos, por qué vamos a llorar, qué nos gusta y qué no nos gusta. Eso es gravísimo, mi punto de vista. Roberto, ¿qué es el 2.5 gigahertz? ¿Qué es la banda ancha? Para que entienda un poco, si alguno de ustedes quisiera comentarlo, ¿qué es para que nuestro público entendiera realmente, y nosotros también? Yo tengo muchas dudas en qué consiste, qué significa, por qué están tan peleándose, cuesta mucho, deja mucho, qué es lo que los jala a esto. Porque esto no viene de hoy, viene de mucho antes. Ya son 5 años que llevan en este teatro y no veo que se aclaren nada, al contrario, creo que ahora ya se vino al nivel mediático y son dimes y diretes sin ninguna profundidad en este asunto, y la verdad es que es mucho dinero que se está jugando, y el propio país está jugando mucho dinero que le correspondería a ellos por ser una concesión. Así es. Bueno, pues el espectro al final de cuentas radioeléctrico de la 2.5 pues no es más que un servicio que otorga justamente se otorga a través de una concesión a los particulares que deseen explotarla para poder tener servicio de internet, para poder tener servicio de televisión, para poder al final de cuentas ofrecer un amplio servicio en el tema, y sobre todo es muy útil en el tema de las telecomunicaciones, y más aún en el espacio de los comunicadores, porque es un espacio que al final de cuentas pues brinda ganancias, es un bien que se puede explotar económicamente y que puede generar rendimientos hacia quien está brindada la concesión en este aspecto. Y que no nada más es radio y televisión. No nada más es radio y televisión, son otros factores más que están inmersos. Telefonía. Ahora, lo importante de todo el contexto de la plática, pues habrá que primero revisar la historia de MBS, que siempre ha sido de controversia. Siempre hemos visto a Multivisión, a MBS, confrontándose, por ejemplo, con Televisa, con Azteca 13, en su momento, en los años 90, con Carlos Slim, y siempre ha vivido en un escenario de controversia. Entonces, para poder hoy entender un poco más del contexto de esta lucha que se tiene, y del contexto que tiene MBS y cómo se ha conducido, bueno, al final de cuentas MBS por el paso de los años siempre nos ha brindado a los mexicanos o a quienes en determinado momento hemos podido conocer un poco más de la trascendencia de su desarrollo como empresa, que es una empresa es un grupo que se maneja en base a sus propios principios, es un grupo individual que al final de cuentas es de los que hace mucha falta en este país, porque no existe una serie de grupos como por ejemplo como MBS, ¿no? O sea, que se rigen bajo su propia opinión, bajo su propio espectro, bajo su propio contexto. Ahora, el tema que hoy está enfrentando MBS no es más que una lucha en el sentido primero de una empresa, en el sentido económico, que está luchando por un interés que es justamente la banda 2.5 GHz, y en otro aspecto lo que hoy el gobierno federal está reviviendo, que es un escenario que ya era un tema totalmente cerrado, una carpeta cerrada. Pero bueno, ante esto se ha mandado una guerra de dimes y diretes, las declaraciones de Alejandra Sota, las declaraciones de Javier Lozano, las declaraciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que al final de cuentas todas se contrapuntean. La Secretaría de Hacienda, Y la Secretaría de Hacienda, que ya está inmersa y que lo podemos ver ya en los principales medios de comunicación, porque está señalando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no aceptó MBS una contraprestación que le estaba marcando conforme las reglas del mercado internacional. Sí. Quería pagar menos por el tema del servicio de la concesión a lo que actualmente se debe explotar. Bueno, lo que sí nos deja claro que posiblemente este fin de semana, el resto del fin de semana, o posiblemente a inicios de la próxima semana, pudiera existir rayos y centellas, porque Javier, el director de MBS, Javier Vargas, refirió y señaló que va a demostrar que lo que dice la SCT, que lo que dice Alejandra Sota, que lo que dice el senador electo Javier Alarcón son mentiras. Entonces, bueno, pues tendríamos que esperar este capítulo de esta lucha para poder entender hasta dónde están metidas las manos de lodo y de quién más. Para los Vargas, desde el papá, don Joaquín Vargas, yo lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, son personajes de la vida económica de este país, serios. Emprendedores, Emprendedores. Cuando decía Javier Lozano, este personaje,
Yo no sé a quién se refiere, si a un personaje como él, porque Joaquín Vargas no está a su nivel, está mucho más arriba. Dueños de los Wings, dueños de muchas otras Pero además cadenas. estamos en un contexto de evolución tecnológica, ese es el fondo. Nadie quiere perder un pastel de más de 40,000 millones de dólares al año. Claro. Y en esa carrera hay que posicionarse. Y ese es precisamente el contexto en el que se da esta guerra, este diferendo entre Estado y en efecto, uno de los consorcios de medios más importantes de este país, que, valga la anotación, ha mantenido una línea crítica no solo con este tema de Aristegui, ha mantenido una línea crítica en el tema de la guerra contra el narcotráfico en sus 3 emisiones informativas. Hacienda emite un comunicado hace 3 días, y lo mencionaba Roberto, en el que dice que MBS solo quería pagar el 0.38% de lo que pagaba usualmente, o de la tarifa, vamos a decirlo así, que debía exigirse al concesionario. ¿Originalmente de cuánto era, Pepe? Mira, aquí es donde las cosas se empiezan a poner muy interesantes. En teoría, el Estado mexicano le iba o tenía que cobrarle al concesionario por el refrendo de la concesión 27,000 millones de pesos, ¿sí? Y Joaquín Vargas y MBS ofrecían más o menos 110 millones de pesos. Andaban ¿sí? cerca. Andaban cerca, es una diferencia sustantiva. La gran pregunta, y es ahí donde, a mi juicio, el mensaje del gobierno federal no acaba de ser creíble, es que yo no puedo discutir contigo 5 años, con una diferencia de contraprestación de ese tamaño. Es como si tú me dices, oye, fíjate que te vendo mi coche en 50,000 pesos. Y yo te digo, no, fíjate que te ofrezco 3 pesos. Y nos pasamos 5 años en ese diferendo. Me parece complicado, me parece, por decirlo menos, extraño. Entonces, en realidad lo que vemos aquí, creo, es que MBS abrió la puerta, le dio un pretexto al gobierno federal lo suficientemente atractivo como para dar un gran golpe, un golpe final, y además un favor. Esto no solo queda, como decía Carmen Aristegui, y la cito a ella, no lo digo yo, en un berrinche del presidente. Esto también tiene que ver con planchar salidas y con una visión a futuro, una visión prospectiva de las cosas. ¿Con quién te conviene quedar bien en este país? ¿Cuál es el espacio en los medios de comunicación que a los políticos les conviene cuidar? Lo vimos en la reforma electoral del 2007. Está muy claro a quién se le debe el favor. Lo vimos cuando a Santiago Krill lo borraron de la pantalla literalmente por aquella reforma. Entonces, lo que sí está de fondo es el debilitamiento de las instituciones, pero además, cuando los poderes o cuando el poder deja un vacío, otro poder lo ocupa, por norma. Pero recuerda... Y ese poder vacío del Estado, nada más para terminar, ese poder lo han ocupado los medios. Pero recuerda, Pepe, que el poder se los dio Marta Sagún en el sexenio pasado, cuando les entregó todo, como este poder que ejerce Carmen Larrieta en llevarnos a corte. Yo no. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Tú te ventas 5 años discutiendo una diferencia de precios en tamaño.